Ornamentos y objetos de metal de la época tardía 700 a 1500 después de Cristo. En estos ornamentos y objetos vemos aquí un broche posterior de cinturón en plata Jalisco, un collar conformado por cuentas de conchas y cascabeles de cobre. Más abajo son unas pinzas para depilar con espirales Michoacán. Aquí ojeras de obsidiana pulidas en Michoacán. Ahí vemos ornamentos para el labio inferior llamados besotes, obsidiana y oro. Aquí abajo hay narijeras de oro laminado Jalisco. Como vemos hay de varios tipos. Y hay muchas piezas en estudio. Ajá, exacto. Acá abajo ornamentos en conchas Spondylus. Pendientes en forma de lagartija, concha nácar. Pectorales en concha nácar. Collar turquesa Jalisco. Y un espejo de obsidiana pulida. Más atrás se encuentran hacha de moneda en cobre, cincel, cobre, anzuelo, agujas y alfileres diversos en cobre. Estos se usaban especialmente para la pesca. Más atrás hay puntas de bastón en cobre, anillos de cobre y por último pendientes en plata repujada en Casimiro Castillo, Jalisco. Y otra vez lo último, hay un disco de oro repujado. Es un collar de caracoles llamadas olivelas. En esta sala encontraremos cerámicas monocromas de la tradición chupícuaro. Tradición chupícuaro. Mientras en las regiones más cercanas a la costa de Jalisco, Colima y Nayarit van surgiendo las culturas de las tumbas de tiro, la cultura chupícuaro desde su centro en Michoacán, Guanajuato, se va extendiendo por una parte hacia el Valle de México y aún tan lejos como Tlaxcala. En este movimiento norteño, las ideas chupícuaros se van modificando lentamente, adquiriendo características norteñas muy propias, las que sin embargo no pierden totalmente su sabor original que perdurará durante mucho tiempo. Magia y religión en la etapa de las tumbas de Tiro. En los materiales arqueológicos de esta etapa no hay representaciones que podamos interpretar como verdaderas deidades. Al parecer los grupos entonces veneraban más bien a las fuerzas de la naturaleza y o a aquellos fenómenos que consideraban sobrenaturales, con cultos y ceremonias de carácter aminístico y mágico. Ceremonias en las que el chamán tenía el importante rol de buscar el equilibrio entre el mundo de los hombres y el mundo de los espíritus y de lo sobrenatural. Representaciones de seres fantásticos, máscaras, transformismo, drogas psicotrópicas, danzas de carácter mimético, etc. son elementos frecuentes en los grupos humanos con este tipo de creencias. En el occidente de México, tal cosmovisión se manifestó de especial manera en la complejidad y riqueza de sus costumbres funerarios que indican un hacendado culto a los ancestros. Existen dos explicaciones que explican la presencia frecuente de esculturas de estos animales en las tumbas de Tiro de Jalisco, Colima y Nayarit. Por una parte, la representación simbólica de un alimento, por la otra, la de fiel acompañante y guía del alma en su largo peregrinar. Las figuras dobles, así como aquellas que combinan en forma fantástica al perro con otros animales o con seres humanos, tienen que ver con aspectos mágicos o con su concepción dual tanto de los fenómenos naturales como de los sobrenaturales. Tumbas de Tiro. En determinados sitios arqueológicos de Jalisco, Nayarit y Colima son comunes las llamadas tumbas de Tiro. Estas consisten en un tiro o pozo de sección circular o rectangular que se excava en la tierra. Al llegar a determinada profundidad, se excava hacia un lado la cámara funeraria que contendrá al muerto y sus ofrendas. Una vez hecho el enterramiento, se cierra la comunicación entre la cámara y el tiro. A continuación, se llena el tiro de tierra, lo que hace que en general no quede ninguna huella de la tumba en la superficie que ayude a su localización. Los estudios de las piezas contenidas en las tumbas y algunos fechamientos por radiocarbono indican que su uso cubre un periodo de tiempo que va poco antes de Cristo hasta 600 después de Cristo. Algunas de las tumbas son muy complicadas y tienen varias cámaras funerarias. Por lo general tienen una profundidad de 2 a 3 metros, pero es la famosa la de Etzatlán, Jalisco, con 3 cámaras y un tiro de 16 metros de profundidad. Las variaciones pueden deberse a la calidad del subsuelo, a la categoría de la persona o de las personas enterradas, o simplemente al estilo de moda en determinada área y determinado tiempo.
Aparte de su presencia en el occidente de México, este tipo de tumbas existe también en Sudamérica, donde son particularmente abundantes en el área de Ecuador, Colombia. Este hecho y otros rasgos culturales semejantes que existen entre el occidente y esa región de Sudamérica tiende a indicar antiguas relaciones entre estas dos áreas distantes. Los guerreros de sus armas. Las culturas de Occidente eran guerreras, tanto para conquistar o para extender su territorio. Las armas más comunes eran puñales, cuchillos y lanzas, también hondas, porque ellos no conocían los arcos y las flechas. Sus materiales estaban hechos de piedra, comúnmente, por ejemplo, la obsidiana. También utilizaban un escudo y cascos. Se hacían figuras representando guerreros, los cuales eran colocados en sus tumbas cuando fallecieran, pero también se utilizaban para protegerlos de males del más allá. Los señores de la tierra. Entre los años 200 a.C. y 400 después de Cristo, el territorio del occidente de México estuvo dividido en múltiples y más o menos pequeñas entidades sociopolíticas, cada una independiente de la otra, bajo el control de un cacique o señor de la tierra. Los caciques podían ser transportados en taburetes o tornos, los llamados icpalis, antecedentes a los directos de los famosos sillones jaliscienses que denominamos equipales. Y aparte de los caciques, había otros personajes privilegiados en estas sociedades. Eran los chamanes, brujos, curanderos, sacerdotes, que servían de intermediarios entre el pueblo común y deidades, poderes sobrenaturales. En esta zona se pueden observar distintos materiales y objetos que eran enterrados junto con los difuntos, los cuales también tenían una amplia relación con la música. Podemos observar flautas y también trompetas de caracol, entre otras muchas cosas. Ornamentos de la época de las tumbas de Tiro, 400 a.C. y 400 después de Cristo. Los ornamentos en la época prehispánica van más allá del servir como adorno a quienes los portaban. Son a la vez símbolos visibles que dan a conocer un estatus social de quien los porta. Los materiales usados son muy diversos. Algunos objetos pueden considerarse de gran valor por la rareza de su materia prima o bien por el trabajo involucrado en su manufactura. En esta sala los vemos divididos en aquellos que son hechos de piedras, en aquellos que son de ornamentos en materiales marinos y ornamentos de barro. Aquí no existen, en esta sala no hay materiales o objetos creados con metales, porque todavía no se utilizaban. En esta sala se encuentran recipientes de la tradición capacha, que pertenece a Colima, y objetos de la tradición opeño, que pertenece a Michoacán. Ambas han tenido una muy importante característica, que es la de crear objetos que son igual de importantes que la olmeca. Son las bases de los culturas posteriores, de los desarrollos de las culturas posteriores. En esta imagen, en esta podemos observar una tumba estilo opeño Michoacán, la cual cuenta con escaleras que accesan hacia la tumba. Eso los hace diferentes a las demás tumbas del occidente, que contaban nada más no sé cómo decir eso, que contaban nada más con pasillos y no es con escaleras. Hombres, naturaleza y recursos. Los pueblos prehispánicos del occidente de México vivieron en un íntimo contacto con la naturaleza, las que los proveía de los recursos que eran necesarios para vivir. La caza, la pesca y la recolección de productos silvestres fueron actividades básicas desde el inicio del desarrollo. No obstante, estos quehaceres conservaron su importancia aún después del advenimiento de la agricultura. Las plantas y animales no solo proporcionaban alimentos a los hombres, sino también
las materias primas con las que manufacturaron herramientas, armas, ornamentos, fibras, tintes, medicamentos, contenedores, así como muchos satisfactores más. La carencia casi total de animales domésticos, así como la aparición tardía de metalurgia, hizo que estos grupos basaran su economía prioritariamente en los productos vegetales, en cuya obtención y procesos que lo dominaban era una tecnología en la cual la piedra y la arcilla fueron los materiales más frecuentes. Sí, Pero, o sea, que esté grabando ya En la tumba. ya está grabando. Ajá. Que estés acercando en la tumba. Sí, Para que se... espera. Los guerreros y sus armas, tanto para defender sus territorios como para ampliarlos por medio de la conquista. La voy a guardar.